¿Qué tal chicas, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video estaremos planteando el modelo general para el movimiento relativo, así como explicando los principios fundamentales que se aplican a este tipo de movimiento, que desde ya les adelanto es un movimiento sumamente interesante en el cual vamos a poder analizar desde diferentes perspectivas cómo se puede percibir el movimiento de un cuerpo. Entonces, vamos a por ello. Fíjense, en primer lugar, hay que entender que en el movimiento relativo justamente se le llama relativo porque está sujeto de la percepción que tenga un cuerpo con respecto a otros, ¿sí? Entonces, usualmente aquí vamos a trabajar nosotros con tres cuerpos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, aquí un cuerpo A, que este cuerpo A va a estar en movimiento. ¿Sí? Luego vamos a tener un cuerpo B, que este cuerpo también va a estar en movimiento. Y finalmente vamos a tener un cuerpo C, que este cuerpo C justamente no está en movimiento, ¿sí? Es decir, está en reposo. ¿Mm? A este cuerpo C, que es un tercer cuerpo, se le suele llamar cuerpo T o cuerpo S, haciendo alusión justamente a la Tierra o al suelo, ¿sí? Porque digamos, al menos relativo a nosotros aquí en la Tierra, pues percibimos que la Tierra no se mueve o el suelo no se mueve. Sabemos justamente que la Tierra sí se mueve y aquí pueden ir viendo cómo es relativo al observador. Nosotros percibimos que la Tierra no se mueve, pero si saliéramos de la Tierra y fuéramos en una nave espacial, podríamos ver que la Tierra gira sobre su propio eje y además se traslada alrededor del Sol. Entonces la Tierra sí se mueve, solo que relativo a nosotros, como nosotros nos estamos moviendo dentro de ella o con ella, pues pareciera que no se está moviendo, ¿no? Entonces, desde ahí empieza un poco el efecto de este movimiento relativo, ¿no? Entonces, fíjense, este cuerpo C es bien importante porque como es un cuerpo en reposo, básicamente es un cuerpo fijo, ¿sí? Es un cuerpo que funciona como un observador, digámoslo así, específico porque no se va a mover y va a ser como justamente relativo a lo que vamos a estar trabajando. Ahora fíjense, el modelo básico se emplea de la siguiente manera. Fíjense, dice que la variable X, que vamos a ver que esa variable X puede ser posición, velocidad o aceleración, pues esa variable X que va a representar un vector, cosa importante, este movimiento es un movimiento vectorial y generalmente lo trabajamos en más de una dimensión, o sea, no solo en X ni solo en Y, sino solemos trabajar en X y Y o inclusive hacerlo en tres dimensiones, X, Y y Z. Aunque para fines prácticos nosotros solo vamos a estarnos refiriendo a esto en X y en Y. Pero bueno, básicamente nos dice que la variable X, fíjense, de A respecto de B, ¿sí? Vean, aquí empieza un poco la nomenclatura y la simbología. Fíjense bien. Vamos a decir que la X de A respecto de B. Ojo, noten que el A y B son subíndices de la variable X y justamente la forma en la que se lee es A respecto de B. Esta diagonal significa respecto, ¿sí? A respecto de B. Entonces la variable X de el cuerpo A respecto al cuerpo B, ¿sí? Básicamente, si se dan cuenta, este es el que aparece primero y este es el que aparece segundo o respecto a, ¿sí? A respecto de B, va a ser igual, fíjense, a la misma variable X de A, ¿sí? Respecto a el cuerpo C, que sería por ejemplo la tierra o el suelo, menos X de B respecto a el cuerpo fijo, que es justamente la tierra. Entonces lo repito, fíjense, el modelo básico dice que la X de A respecto de B es igual a la X de A respecto al cuerpo fijo, que es la tierra o el suelo, menos X de B respecto a ese mismo cuerpo fijo, que es la tierra o el suelo, ¿sí? La idea aquí es entonces que noten que justamente, fíjense, el que aparece primero es el que va aquí, miren, y que va como que el signo positivo. Y justamente el que aparece después de la diagonal, el que aparece segundo, es el que va en segundo lugar y es el que va
con signo negativo, ¿sí? X de A respecto de B es igual a X de A respecto a C, o sea, el cuerpo fijo, la tierra o el suelo, menos la X de B respecto a ese mismo cuerpo fijo, la tierra o el suelo, ¿sí? La idea es que estos dos van respecto al mismo cuerpo, que si se dan cuenta es justamente el cuerpo fijo. Este justamente es la tierra o el suelo, ¿no? Ahí sí que como ustedes le quieran llamar, da a entender la misma idea, que es un cuerpo fijo o un tercer cuerpo, ¿no? Usualmente son dos móviles y un fijo, ¿no? Que es lo que les planteé hace un ratito. Ahora, esa X, como les decía hace un momento, puede representar variedad de variables. Justamente la idea es que represente cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, cuando es R, representa justamente posición. Cuando es una V, representa justamente una velocidad. Y cuando es una A, representa aceleración. Entonces, por ponerles un ejemplo, yo podría decir justamente que la velocidad de A respecto de B es igual a la velocidad de A respecto al suelo menos la velocidad de B respecto al suelo. ¿Sí? O, por ejemplo, la aceleración, fíjense, de Juan respecto a Pedro es igual a la aceleración de Juan respecto a la tierra o al suelo menos la aceleración de Pedro respecto a la tierra. ¿Me van cachando? O por ejemplo, hablemos de Luisa y Fernanda. Y la tierra. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, la posición de Luisa respecto a Fernanda es igual a la posición de Luisa respecto a la Tierra menos la posición de Fernanda respecto a la Tierra. La clave es ver quién está primero y quién está segundo. Por ejemplo, si yo lo hubiera planteado al revés, miren, la posición de Fernanda respecto a Luisa, entonces hubiera sido la posición de Fernanda respecto a Tierra menos la posición de Luisa respecto a Tierra. Esto es lo que nos da la clave. ¿Quién está respecto de quién? ¿Sí? El respecto es el que se resta prácticamente. Ahora, justamente como estos modelos, si se dan cuenta, son vectoriales, cabe aclarar, fíjense, de que se tienen que trabajar en componentes. Es decir, por aparte trabajo la X, por aparte trabajo la Y, y al final ya puedo yo calcular magnitudes, direcciones o cosas así. Y por supuesto hay que tomar en cuenta también, importante todo esto, que sería fácil o más sencillo trabajar los vectores en forma de componentes, ya sea en notación de corchetes triangulares, que es lo más sencillo, o en notación de vectores unitarios. Si nos dieran el vector en forma de magnitud, unidades y dirección en forma de un ángulo, pues lo ideal sería transformarlo a la notación de componentes para que pues podamos trabajar X con X, Y con Y y en todo caso Z con Z si fuere pues necesario hacer eso, ¿no? Si fuera necesario. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo a mí me piden la de Pedro respecto a la Tierra, pero me dan estas dos? Yo lo que hago es plantear el modelo que está aquí, miren, y luego despejo. Es decir, por eso es un modelo general, un modelo básico, un modelo que digamos es un estándar. Y de ahí yo ya puedo ir y despejar lo que necesite. Por ejemplo, la aceleración de Pedro respecto a la Tierra sería en este caso, fíjense, pasar este a sumar y este a restar. Entonces tendríamos que es igual a la aceleración de Juan respecto a la Tierra menos la aceleración de Juan respecto a Pedro, ¿sí? Pero mi consejo, primero siempre modelen con el modelo básico y luego ya despejan lo que necesitan, porque si no se van a hacer bolas de cuál va primero, por qué quedó aquí este y por qué quedó aquí el otro. Lo mejor es primero hacer el modelo básico, que como les digo, consiste en identificar cuál es el primer cuerpo y ese primer cuerpo que aparezca ahí es el primero que yo pongo respecto al cuerpo fijo. Y luego el segundo cuerpo es el que yo resto respecto al mismo cuerpo fijo. Estos dos van referidos al mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, con esto pues ya tenemos la base general para poder trabajar todos estos tipos de problemas.
Los problemas típicos, por ejemplo, son de una persona en una calle viendo un carro pasar o una persona sentada en una banca viendo un tren o, por ejemplo, los típicos también, un avión que se mueve sobre el aire y que pues respecto a una torre de observación fija en la Tierra, pues se observa, por ejemplo, que si el avión se quiere mover recto, como el aire lo empuja o le hace fuerza, pues obviamente el avión en lugar de seguir recto, pues se tuerce, por decirlo así, o se mueve inclinado. También, por ejemplo, si tenemos un barco, ¿no?, que se mueve sobre el agua y quiere irse recto, dependiendo de para dónde vaya la corriente del agua, pues obviamente el barco se va a inclinar en esa dirección. Por lo que si realmente quiere llegar a cierto punto específico, ¿no?, supongamos que quiere llegar de un lado al otro de la orilla de un río, que vamos a ver un problema así más adelante, pues tiene que torcer su movimiento para que con respecto al movimiento del agua, pues prácticamente se arregle y que quede justamente en el punto, a pesar de que vaya torcido. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, pero es para que tengan un poquito de situaciones en todo esto. También les recomendaría yo ver, por ejemplo, un pedacito de la película de Interestelar, justamente en la parte del acoplamiento de la nave. Les recomiendo buscar ese video porque ahí se puede evidenciar el movimiento relativo. Porque una de las particularidades que tiene este movimiento es lo que les decía yo al principio, ¿no? Que cuando un cuerpo se está moviendo igual que el otro, pareciera que no se está moviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes van manejando y ven un carro justo a la par de ustedes. Ustedes saben que ustedes están moviendo y que el carro se está moviendo, pero si el carro está cabal pegadito a ustedes, se van a dar cuenta de que pareciera respecto a sus ojos, a su observación y a su percepción, que ese carro no se mueve. ¿Por qué? Porque se está moviendo prácticamente igual que ustedes. Sin embargo, si ustedes ven un carro que va delante de ustedes y supónganse que ustedes van a 50 kilómetros por hora y el carro va a 60 kilómetros por hora, pues lo que nosotros percibiríamos como velocidad del carro, o sea, la velocidad del carro respecto a nosotros, sería justamente nada más de 10, porque sería la velocidad del carro 60 menos la velocidad de nosotros 50. Nosotros percibiríamos que va a 10, porque pues nosotros también nos estamos moviendo. Pero si nos ponemos ahora en la posición de un observador que está sentado, pues sin moverse, viendo a los dos carros pasar, el carro, pues, pero en el observador sí va a ver que el carro va a 60 y que nosotros vamos a 50. Por eso es que justamente los medidores de velocidad se quedan fijos, ¿no? Para poder ver la velocidad que llevan relativa a la Tierra, a un punto fijo. Pero bueno, pues espero entonces haberles dado un poco de contexto de este movimiento, bastante interesante como se pueden dar cuenta, y en próximos videos estaremos haciendo ejercicios. Gracias por su atención y nos vemos.